Apreciado televidente, quiero seguir hablando sobre el tema del sentimiento de pertenencia en los grupos de apostolados católicos. Es alarmante lo que está pasando en el mundo. Los católicos bautizados somos alrededor de 1.400 millones en estadísticas del 2020, estadísticas de la Iglesia. Para atenderlos hay menos de 6.000 obispos y menos de 400.000 sacerdotes. Encima, cada día es más alto el nombre de los sacerdotes que piden ser pasados al estado laical, abandonar su labor sacerdotal por distintas presiones. Hemos alarmado cómo en América Latina se mueven los sacerdotes la mayor parte de las veces sin permiso del obispo hacia los Estados Unidos, hacia Canadá, hacia Europa, buscando una mejor forma de vivienda, una mejor forma de poder cultivar su labor y aprender. La situación es grave. Bien afirmó el Señor, la mies es mucha, los operarios son muy pocos. Y nuestra tarea fundamental en una sociedad como la nuestra, descreída, en una sociedad que se habla de la muerte de Dios, Dios no existe, donde se niega a Jesucristo como Dios, se cree que es un ser humano común y corriente, muy dotado, se compara con Gandhi, o se compara con Buda. Es grave la situación. Es necesario que los laicos tomemos conciencia de la importancia que tiene el dedicarnos a servir en la iglesia. Y el servicio se va a reflejar en las áreas que la iglesia cubre. Desde tiempos muy antiguos, la iglesia se ha ocupado de hospitales, la iglesia se ha ocupado de cárceles, la iglesia se ha ocupado de casas de ancianos en todas partes del mundo. La iglesia tiene un gran número de escolares de la primera edad, de la infancia, kinders, jardines de infantes, y tiene muchísimas escuelas en la mayoría de los países del mundo, con un número avanzado de estudiantes. ¿Qué vamos a hacer los laicos? Yo creo que los laicos estamos llamados, como ha dicho el Papa varias veces, a participar en la iglesia. Y eso nos va a exigir un cultivo del sentimiento de pertenencia. Desde mediados del siglo pasado, en las empresas hubo una preocupación tremenda porque la gente abandonaba la empresa. En las escuelas abandonaban las escuelas. Y los psicólogos sociales, sobre todo, comenzaron a estudiar por qué ese fenómeno. Y llegaron a la conclusión de que la gente está buscando el salario, está buscando un bienestar que a veces la empresa no se lo da, está buscando un ascenso que a veces la empresa no se lo da y se van, se retiran. Les falta sentido de pertenencia, un sentimiento loable de sentirse bien, de pertenecer, de percibir que la institución es de ellos, la iglesia es de nosotros, de todos los cristianos católicos. Las iglesias no son de los sacerdotes, no son propiedad de los sacerdotes, no son propiedad de los distritos o de las regiones. La iglesia son formadas por la asamblea de los pueblos. Tenemos que tener en cuenta que la misma palabra iglesia
es asamblea. Entonces lo importante no es la edificación, lo importante es la asamblea. Lo importante no son los ornamentos ni los santos que están de lujo, bien tallados, los viacrucis bien tallados en las iglesias, las cosas, no es lo importante. Lo ha dicho el Papa, lo dijo en el último discurso, en la última homilía de la misa del 25 de diciembre. Lo dijo bien claro y raspado. Al final, debemos aprender a preocuparnos no por las cosas, sino por las personas. Eso va a exigir a todos los grupos laicales que prestan servicio en la iglesia y que son numerosos, bendito sea Dios. Hay muchísimas vocaciones al trabajo de los laicos en la iglesia, al trabajo de diáconos permanentes, que son dedicados al servicio permanente, el trabajo de los catequistas, para hablar de algunos ejemplos, los grupos de oración, la Legión de María, el neocatecumenado, los grupos carismáticos. Pero a la gente le cuesta entender que son parte fundamental y esencial y que hay que prepararse, que hay que estudiar, que hay que aprender y enseñar a amar a Dios, a todas las personas que nos rodean, a recuperar la confianza en Dios, a todos los que se sienten angustiados porque han perdido la esperanza. Este es un mundo en que en muchas partes se ha perdido la esperanza. De ahí la necesidad de pertenecer. El sentido de pertenencia es un sentimiento subjetivo, de conexión profunda, de corazón y mente entre los miembros de cada organización a nivel parroquial. Un sentido verdaderamente comunitario. Son comunidades de laicos que se dedican a prestar un servicio a la iglesia. La pertinencia tiene un papel importante para desempeñar hoy en día la tarea de enfrentar los enemigos de la iglesia y de conquistar los que no han aprendido sino el catecismo de la primera comunión y no han aprendido a leer la Biblia y no han aprendido a entender lo que el Señor nos enseña en la Biblia y aplicarlo a nuestros corazones y aplicarlo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos, al prójimo. Hay un peligro en estos grupos de apostolado actualmente. El fanatismo que los lleva a veces a actitudes tribales, como si fueran una tribu primitiva, súper celosos, súper orgullosos de pertenecer y de creerse que son la última gota de agua en un desierto y que ellos son privilegiados. No, todos los bautizados somos privilegiados. Fue Cristo quien nos ha garantizado la vida eterna. Es el mismo Cristo quien nos ha enseñado la importancia del amor, la importancia de la fe, la importancia de la esperanza. Cristo demostró que Él es el autor, el dueño, el propietario de todas las condiciones para alcanzar la esperanza. Y Él nos llenó de esperanza con su nacimiento, celebrado hace poco, con su pasión, con su muerte y con su resurrección. Todos somos eternos y todos estamos llamados a la eternidad
disfrutando con Dios, la Santísima Virgen, los ángeles y los santos. Esto tenemos que entenderlo. El vacío existencial actual ha hecho muy frágil los vínculos humanos. Fíjense ustedes, cifras muy recientes, en febrero, del 2022, el año que culmina, arrojan gran cantidad de jóvenes entre 25 y 35 años, que en los últimos años han registrado ya 3 contratos matrimoniales. Han constituido pareja 3 veces entre 25 y 35 años de edad. ¿Cuántas parejas nosotros nos hemos visto destruir? ¿Cuántas personas no conocemos que se han casado 2 y hasta 4 veces? Se han juntado legalmente fuera de los otros que no se juntan legalmente para constituir una familia. Ese desorden hay que eliminarlo. Hay que luchar contra los movimientos que quieren transformar nuestros deberes, nuestras obligaciones en nada. No hay que amar a Dios porque Dios no existe. No hay que respetar al Padre. ¿Cuántas veces nos vemos nosotros, niños y jóvenes, que gritan a sus padres, que los ofenden? Han cambiado las cosas en función de una libertad plena que se ha traducido en un libertinaje, donde cada quien quiere hacer lo que le da la gana. El freno solamente puede venir del padre y la madre bien formados. Los grupos de la iglesia dedicados a la familia son de vital importancia hoy en día, pero no rinden porque son pocos los grupos en las distintas iglesias que cumplen esa tarea de orientar a los padres en la educación de los hijos. Y para poder hacerlo necesitamos formarnos. Yo creo en la necesidad de talleres de formación para los grupos laicales. ¿Que quiero trabajar con prisioneros? Tiene que empaparte de la dinámica de las prisiones y de la ley penal a fin de poderlos orientar y ayudarlos. No hay que ser abogado. El abogado evidente su profesión está ligada a eso. El abogado penalista. Entonces hay que buscar la manera de ayudar a los prisioneros. Hay que buscar la manera de frenar la prostitución de jóvenes migrantes que pueden sobrevivir única y exclusivamente con el comercio de su cuerpo. No es culpa de ellos, es culpa de las presiones y las situaciones que están viviendo en el mundo actual, donde el empleo es poco. Hay mucho que cultivar y hay mucho que hacer. No nos podemos descuidar. Para tener un buen sentido de pertenencia, tú requieres comunicarte con todos los miembros del grupo y no comunicarnos en stickers y comunicarnos en noticias tontas. La comunidad, aprovechando internet, se convierte a veces en institución de brollo, en institución de información inútil. No, es en serio. El desafío es serio para todos nosotros. Reflexionemos sobre ello. Necesitamos tener motivación, compromiso, y sin ética no lo vamos a obtener. Necesitamos el sentido de pertenencia
para garantizar una actuación y un esfuerzo exitoso que responda a nuestros valores supremos: amor, verdad, justicia, belleza, integridad, libertad, solidaridad. Son los valores fundamentales del humanismo cristiano que han desvirtuado a propósito para manipular al hombre como si fuera una marioneta. Los gobernantes tratan de manipular a través de los medios de comunicación, tratan de manipular a los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que despertar, el mundo tiene que despertar. El mundo está adormecido por completo. Ya no es solamente en los programas de cine, en las películas, en las tiras cómicas, donde se está transformando el ciudadano del futuro sin valores. Ya los vemos en los concursos diarios, presencia de parejas, por ejemplo, del mismo sexo, defensores del aborto. No podemos. Si no nos ponemos de acuerdo todos los católicos, convencidos de que la verdad es la que nos enseñó Cristo, no vamos a poder enfrentar este mundo descreído. Tenemos que tener sentido de logro, es fundamental. Y para tener sentido de logro tengo que internalizar muy bien la visión y los programas de cada grupo parroquial. Reflexionemos sobre esto. Vamos a proponernos participar activamente en los grupos parroquiales, pero sobre todo vamos a aprender a cómo participar y cómo fomentar el sentido de pertenencia. ¿Por qué se va la gente? Si tú entras a un grupo joven porque te gusta una muchacha que sabe que pertenece a un grupo determinado, esa no es la razón de ser, no te vas a sentir bien. Puede ser que hasta te comprometa, pero estás comprometido con la muchacha, estás comprometido con tu pareja, pero no estás comprometido con Dios y con la iglesia. No somos individualidad separadas, distintas, diferentes. Somos todos, por muy insignificante que seamos, todos los bautizados somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Y no estamos en los grupos para seguir a una persona, a un fundador, a un líder. Estamos en un grupo para cumplir nuestra obligación de servicio al prójimo. Yo quiero que ustedes reflexionen en serio sobre esto y deseo de verdad que surjan movimientos en las universidades católicas, en las instituciones de formación, programas que ayuden a crear conciencia del trabajo de los laicos bien formados, apoyando a la Iglesia Católica. No podemos darnos el lujo de que el siglo XXI sea el siglo de destrucción de la Iglesia Católica, sea el siglo de los cismas nuevos que le han hecho tanto daño a la Iglesia Católica. La Iglesia es una sola y yo los invito a que reflexionemos y meditemos con nuestros hijos, sobre todo adolescentes y jóvenes, de la importancia de este fenómeno, de esta necesidad urgente de que los laicos
participemos en la vida de la parroquia. Nos vemos en una próxima ocasión, cuando haya otro tema interesante y me pidan colaboración. El Señor nos dé a todo ánimo y el Espíritu Santo ilumine siempre nuestras acciones. Hasta la próxima.